¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un hermoso día. Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles esta llave. Para muchos amigos es una llave conocida. Es una llave cadena de la marca Bremen. Que bueno, la finalidad de esta llave, o para lo que la vende el fabricante, es para apretar o aflojar filtros de aceite. Por ahí en algún motor chiquitito puede ser que esta llavecita lo afloje, pero los amigos, los mecánicos, los que están en el tema saben que esta llavecita no puede aflojar un filtro de aceite. Dado que bueno, el torque que lleva es no elevado, pero a veces se pegan y se pegan muy fuerte. Y bueno, esta llavecita no podría con esa tarea, y si podría serían contadas las veces. Tano, ¿te compraste una llave que sabías que no funcionaba? Sí, porque la compré con otra finalidad, y acá podría ser el CC Tips. Esta llave la compré para poder trabajar con materiales de polipropileno, ya sea en caños, o codos, o acoples rápidos, superiores a 2 pulgadas, o podríamos decir también a 1,5 pulgadas. ¿Por qué? Porque la pico del oro, que es la herramienta ideal para trabajar con esos caños, generalmente no abre tanto. Y si pasamos a una llave de caño, a una llave Stilson, vamos a lograr deformar, marcar o romper el codo, la T, el acople o el caño que estemos intentando apretar o aflojar. Esta llave cadena, obviamente, abraza al accesorio, abraza a la unidad y no tarda en aflojarlo. O se puede apretar tranquilamente, dado que bueno, tiene bastante brazo de palanca como para poder trabajar, y no sufre demasiado, dado que es una llavecita de aluminio liviano, con bastante cadena como para trabajar en diámetros grandes. Así que bueno, les quería compartir este CC Tips básico. Llave de cadena que por ahí no puede cumplir con su función, muy útil para apretar o aflojar materiales de polipropileno superiores a 1,5 pulgadas, donde la pico del oro no abre lo suficiente, y las llaves de caños, las llaves Stilson, por ahí lastima, rompe o marca los materiales que vayamos a utilizar. En su momento, cuando la compré, la pagué cerca de 2.200 pesos. Creo que debe seguir más o menos por ahí, dado que es una herramienta que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho con su valor, dado que bueno, el uso es relativo. Así que bueno, nada. Para sacar filtros de aceite, les sugiero que utilicen otro tipo de llaves. Les mando un saludo.